tu sentir, tus reflexiones, bueno, las anécdotas, todos estos recuerdos que, bueno, te agradecemos, ¿no? De entrada que quieras y puedas compartirlos con nosotros. Híjole, es imposible no estremecerse y sobre todo pues sentimos profundamente tu dolor y esta pérdida aquí en TV Azteca, nuestra casa, y sobre todo porque pues es una huella imborrable la que ha dejado nuestro querido Daniel Bisoño en esta televisora, en el mundo del espectáculo, porque sabemos que pues, desde muy joven aquí encontró en TV Azteca un espacio donde pues, dejaría precisamente su legado, donde su personalidad y su autenticidad pues salía a relucir todas las tardes y en ese sentido, pues sí, yo también coincido contigo, ¿no? Sobre cómo le gustaría que lo recordaran las conversaciones que incluso yo pude compartir con él, pues eran así, ¿no? Aunque no te conociera de toda la vida como a ti, bueno, te trataba espectacular, inmensamente generoso, siempre tenía alguna broma, algo que decir, algo que compartir y pues también... ¿Tú qué crees que le hubiera gustado decirle en estos momentos a su público y a sus seres queridos? Daniel, sí, desde que empezó a desafortunadamente tener problemas de salud, lo que más quería era regresar a los foros de televisión. Él anhelaba muchísimo estar en el aniversario de Ventaneando y estar con nosotros en esta celebración, y lo tuvimos vía telefónica. Y creo que a él siempre le gustó estar en los telones, en los foros, en todo esto que era su vida, además de la vida que tenía fuera de los foros o fuera del teatro. Así, Lucy, así va a ser. Yo creo que conforme pase el tiempo, la mente va a estar más clara para todos nosotros. De verdad, te ofrezco una disculpa porque hay una parte de mí como que no termina de procesar todo esto, ¿sabes? Claro. Y es una situación de la que quieres estar muy lejos por el enorme amor que tienes por las personas. Pero nada más bonito que honrar a una persona que nos dio tanto y a una persona que forma parte de mi familia siempre. Tal cual. Y efectivamente aquí estamos, Mónica, para lo que necesites y sabemos que es sumamente complejo, casi imposible pedirte en estos momentos que estés aquí con nosotros platicando, pero pues quién mejor que alguien que compartió tantos años, tantos momentos, tantas anécdotas con Daniel para hablar con nosotros y ayudarnos a entender, ¿no? A ese ser humano detrás del micrófono, detrás de la figura pública, detrás de los personajes, detrás de los comentarios sarcásticos que alguien como tú, Moni, que pues evidentemente a lo largo de tu carrera, pues me imagino también en lo profesional, pues Daniel Bisoño, me imagino jugó un papel también en tu llegada aquí a TV Azteca. ¿Cómo era ese proceso de trabajar con él? Me imagino, pues, bueno, te conozco a ti a la perfección y precisamente eres una persona muy, muy dedicada, sumamente perfeccionista. ¿Cómo era Daniel en la chamba? Daniel es distraído. Daniel, de pronto se burlaba de mí, por ejemplo, porque todo el tiempo tenía mi tableta, tú sabes que es como parte de mí. Ajá. Y entonces de pronto había burlas en ese sentido, pero con muy buena memoria, con una mente muy ágil, con esta capacidad para tener un análisis de distintas circunstancias, a veces distraído de ciertos momentos, pero con la capacidad para hilar y para atender una transmisión en vivo, que tú sabes que requiere mucha concentración y muchas cosas. Y entonces
ese muñeco que se sentaba ahí, que podía caminar de un lado a otro del foro y tener, entender lo que estaba pasando en la transmisión, o de pronto romper el hielo en cualquier circunstancia que estábamos diciendo, o que fuera muy seria, romper el hielo no solo al aire, sino también en los cortes comerciales. La verdad es que también, pues picando comida, porque de pronto era de, muñeco, se te antojan unas gorditas del puente, y entonces pedíamos gorditas del puente o quesadillas del camioncito. Así, brindando con tequila. Así. Así es, y sobre todo porque sabemos que nunca tenía miedo de decir lo que pensaba, de incomodar, de hacer reír, de ser él mismo, ¿no? Sin reservas. Y entonces, incluso, bueno, desde afuera uno de repente siempre se pregunta de dónde sacaba esa parte de él, o ese valor, digamos, para ser él mismo sin reservas. Sí, pues hacer comedia, o una persona que tiene esta habilidad, Lucy, creo que la posibilidad de que yo he tenido conocer a muchas personas que se dedican a lo mismo que Daniel, es esta habilidad para encontrar el momento de hacer una broma, para encontrar el tiempo para tener un detalle, esta habilidad para construir chistes, para coordinarse con sus compañeros. Recuerdo mucho estas conversaciones con los Mascabrothers o con algunos otros compañeros del teatro, quienes hablaban de esta habilidad, ¿no? O que tú veías cómo desarrollaban esta habilidad, y estas carcajadas, literal carcajadas, que no solo hacen reír al público que va a verlos a una puesta en escena, sino también a nosotros, ¿no? Que compartíamos momentos con ellos. La verdad es que Daniel tiene esa capacidad, esa habilidad, no solo porque le gustaba el escenario, sino porque creo que sí es definitivamente un don, ¿no? Algo con lo que tú naces, con lo que Dios te da, y que él encontró su camino, encontró la forma y el espacio y el lugar en donde poder exponerlos, y de ser un colaborador en un programa hablando de espectáculos que se llamaba Caiga Quien Caiga, pues se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la televisión. Pésele a quien le pese, la verdad. Querida Mónica Castañeda, te agradezco muchísimo tu generosidad en estos momentos, y que nos hayas tomado la comunicación y que nos hayas compartido tus palabras y tus reflexiones en estos momentos tan difíciles. Te mando un fuerte abrazo una vez más desde aquí, y pues espero pronto encuentres resignación. Te mando mucha luz. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias a ti y a todas esas personas que están viendo esto, y que seguramente lo van a recordar con una sonrisa. Y ya estamos en contacto. Gracias. Gracias, Moni. Gracias. Y también en la línea telefónica tenemos a nuestra compañera, nuestra queridísima Mónica Garza, que a su vez durante muchos años compartió micrófonos con Daniel Bisoño. Y Moni, querida, también preguntarte, bueno, ¿cómo te sientes en estos momentos después de enterarte de esta terrible noticia, Moni? Hola, Lucy, muy buenas noches, muchas gracias. Pues mira, consternada, impresionada, es una noticia difícil de asimilar para todos. Y sí, la verdad es que ahorita lo que tenía en la mente, lo que quizá mucha gente no sabe, es que a mí me tocó contratar a Daniel Bisoño. Daniel Bisoño estaba en un programa de radio, de espectáculos en ABC Radio, y nosotros estábamos, cuando yo empecé en TV Azteca en el área de espectáculos, pusieron a mi cargo el arranque de una nueva emisión que se llamaba Caiga Quien Caiga, y había que traer a jóvenes talentos, digamos, del periodismo de espectáculos, que tuvieran pues algo especial, alguna chispa. Y entonces yo había escuchado a Daniel Bisoño en este programa y lo busqué porque estaba en un programa con Juan José Origel en radio, y Juan José Origel en ese entonces todavía estaba en Ventaneando. Le pedí sus datos, le llamé a Daniel, y Daniel vino a la oficina y fue muy simpático, me llamó mucho la atención
pues algo de lo que te platicaba Mónica Castañeda. Sí. Era con una agilidad mental muy impresionante, con un gran conocimiento del espectáculo, porque Daniel fue un niño actor. Daniel no comenzó su carrera cuando salió en la televisión. Daniel venía de hacer obras de teatro infantiles y de actuar. Bueno, Angélica María era tía de Daniel y Angélica Ortiz era muy cercana, esta productora madre de Angélica María. O sea, Daniel es un personaje que estuvo acercado al mundo del espectáculo, pero de los más importantes personajes desde muy niño. Y su sueño era salir en la televisión, su sueño era hacer teatro, que creo que al día de hoy, cuando uno revisa su historia, dices, bueno, al final lo logró, y era un personaje polémico. Yo siempre decía que Daniel tenía una virtud, que en la televisión, para que tú no seas invisible, en la televisión para que tú no pases desapercibido, tienes que tener ese algo que haga que el público te adore o te odie, pero no deja de verte. Y eso tenía Daniel. Su polémica generaba todo tipo de emociones, pero ahí estaba el público cautivo viendo todas sus ocurrencias, porque era un hombre muy inteligente, para utilizar su agilidad mental con el chiste, y todo él era una comedia. Y curiosamente, lo que pocos saben es que Daniel, en corto, era un hombre muy tímido. Daniel era un hombre extrovertido cuando se paraba en las tablas del teatro o cuando le ponías una televisión enfrente, pero atrás era un hombre muy con su familia, y era un hombre de pocos amigos, y era un hombre como más encerrado en sí mismo. Pero era muy genial, y le gustaba mucho, además, explorar y estudiar a los grandes comediantes, como era Héctor Suárez, como era Alejandro Suárez. Entonces él tenía como sus reflejos en ese tipo de comedia de antes, ¿no? La vieja escuela de la comedia era la que se quería acercar Daniel. Entonces, pues es un momento sí muy complicado, fueron muchísimos años, pero también fueron muchos años de verlo cumplir muchos sueños. Sin duda. Y de ayudar mucho a su familia. Daniel era un hombre muy generoso, fue un gran hijo. Eso siempre hay que reconocerse, lo vio por sus padres toda la vida. Y bueno, ahora que le tocó en los últimos años vivir como padre de familia, como padre de Micaela, que era su adoración absoluta, pues era un papá muy divertido, muy entregado, hasta que pues desafortunadamente la salud le traicionó, y pues en los últimos 2 años, creo, fue cuando empezó ya a verse su condición muy mermada. Pero pues yo creo que es un personaje que se va a quedar en la memoria de tantos que se rieron tanto con él, ¿no? En la vida uno cómo agradece cuando estás con personajes en tu vida que son divertidos, que son generosos, que son solidarios. Y eso fue Daniel Bisoño para el teatro, y eso fue Daniel Bisoño para la televisión. Ambos medios a los que les entregó su vida, esa es la verdad. Entonces, pues un momento complicado, porque Daniel siempre salía adelante. Era un hombre muy enamorado de la vida, tenía muchas ganas de vivir, y siempre libró la batalla y siempre salía triunfante. Entonces es difícil, yo pienso, entender, o al menos a mí me cuesta trabajo asimilar que perdió la batalla. O sea, es como un momento complicado, ¿no? Sin duda, Mónica. Ay, Mónica, querida, pues también un abrazo, evidentemente desde aquí, muy, muy fuerte, porque bueno, sabemos que más allá de la pantalla, quienes lo conocieron hablan de esto que tú nos compartes, un hombre leal, generoso, con un corazón más grande de lo que muchos imaginaban, una risa contagiosa. Y pues mira, decirte que con su partida no solo se apaga una de las voces más icónicas de Ventaneando, sino también de una era de la televisión mexicana. Pero el espectáculo sigue, como él mismo habría dicho, pero sin duda menos brillante, sin su chispa. Así que te agradezco también. Voy a
ahora sí que a pasarle la estafeta a mi queridísima Jania Nobel, que ya está aquí con nosotros en el estudio de ADN 40. Te agradezco haber conversado conmigo, pero pues te invito a quedarte, por favor, con nosotros en esta cobertura especial. Claro que sí, muchas gracias, Lucy y hola, Jania. Hola, Moni. Gracias, Lucy. Muy buenas noches. Bueno, pues lamentamos dar esta noticia, fuera de todas las especulaciones que hubo alrededor de, pues, del mal estado de salud de nuestro queridísimo compañero y amigo. Hoy lo confirmamos. Es información, por supuesto, en desarrollo, pero ya estamos en la capacidad de decirles que se nos ha ido. Dani entró aquí en aquel 97, en 1997, aquí me refiero aquí a la familia, al grupo, a TV Azteca, en este reconocidísimo programa Ventaneando, después de que Pati Chapoy pues se convenciera de su trabajo. Mónica, escuchamos que tú lo contrataste. Bueno, yo tengo muchos y muy bonitos recuerdos de él, porque prácticamente entramos casi al mismo tiempo, un añito yo antes y él en el 97. Me acuerdo que hacíamos, él estaba en este programa en la mañana, Venga la Alegría, me parece, de fines de semana. Yo empezaba a hacer los noticiarios por ahí también los sábados y me acuerdo mucho, pero mucho, que pues su característica ironía y sarcasmo, luego se burlaba conmigo al aire cuando me tocaba enlazarme con ellos, hasta que un día se burlaba conmigo y de mí, hasta que un día le dije: oye, Daniel, yo no le entiendo a tus chistes, a tus albures, no seas así, no me pongas en esas circunstancias, porque tú sí puedes decir lo que sea, pero yo no te puedo contestar. Entonces, a partir de ese momento, hicimos una amistad muy bonita. Y como bien tú dices, era un hombre serio fuera de los escenarios, un tanto tímido, pero siempre fue un buen y un gran amigo. El muñecón, nos decíamos, muñecón, muñecona, ¿cómo estás? Compartimos algunas veces la cocina, cocinaba de manera maravillosa, compartimos recetas, muchos momentos maravillosos y padrísimos que aquí vivimos, como lo decimos nosotros, y de verdad es real, como familia. ¿Cómo fue esa contratación, Moni, para quien nos acaba de sintonizar? Estoy platicando con Mónica Garza, compañera, amiga de gran trayectoria también, y que estuvo mano a mano, codo a codo con él, trabajando muchísimos años. Gracias, Jania. Sí, efectivamente, era 1997. Yo también venía llegando a TV Azteca, al área de espectáculos con Pati. Me encargaron en ese momento la coordinación de un par de programas de entretenimiento en ese momento, y uno de ellos era Caiga Quien Caiga. Y en Caiga Quien Caiga pues había que reclutar, como le decía Lucy, pues a los más jóvenes talentos o a los jefes de sección de espectáculos. En ese momento a mí se me ocurrió que fueran los jefes de sección de espectáculos de todos los periódicos y pues lo que fuera como lo más relevante en programas de radio. Daniel estaba en ABC Radio, en un programa donde digamos que él hacía algunas colaboraciones con Juan José Origel en aquel tiempo, y entonces yo ya lo había escuchado en el radio, que era muy arrojado, que decía unas cosas que decía, qué bárbaro, cómo se atreve, pero también sobre todo de dónde saca tanta información, ¿no? Y como yo les decía hace un rato, pues Daniel es un cuate que cuando llegó a la televisión, no era ningún improvisado. Daniel nació y creció en las tablas de teatro, de familia muy teatral, sobrino de Angélica María y de Angélica Ortiz, conocedor de Alejandro Suárez desde que era él muy chiquito, Daniel. Y esa era la como alta comedia de Héctor Suárez, de Alejandro Suárez, de la vieja escuela de la comedia, la que a él siempre lo inspiró. Y él fue un niño actor. O sea, Daniel comenzó haciendo obras de teatro pues de niños, ¿no? La cuestión es que cuando lo escucho, le llamo, le pedí a Juan José Origel en ese momento que si me facilitaban su teléfono, lo llamé y le dije que estábamos armando este programa, Caiga Quien Caiga, y que lo que necesitábamos era exactamente alguien como él, arrojado, que se atreviera a decir cosas.
Y entonces, pues fue muy simpático porque llegó con una novia a la que besaba y besaba a la mitad de la entrevista de trabajo, y al final me aventó 2 notas en ese momento que yo, uno, me morí de risa, y 2, pues dije, este cuate tiene un talento muy especial. Y entonces lo trajimos, empezó a hacer colaboraciones para Caiga Quien Caiga, e inmediatamente Pati Chapoy le echó el ojo, inmediatamente. Y entonces entró a Ventaneando. En ese momento Ventaneando estaba sufriendo muchos cambios, se estaba yendo Juan José Origel, se estaba yendo Marta Figueroa, había entrado Álvaro Cueva, luego salió Álvaro Cueva y es cuando entra Daniel a formar parte de la sala de Ventaneando, ¿no? Y bueno, pues de ahí la historia es muy larga de Daniel en el mundo del entretenimiento. Como yo le decía hace ratito, pues un hombre que tenía muchos sueños en las tablas, tanto en el teatro como en la televisión. Todos ellos los cumplió, porque él no nada más quería estar, o sea, él adoraba estar en la sala de Ventaneando, pero también tenía ganas de hacer programas específicamente de comedia. Entonces, bueno, no solo le echaron el ojo, digamos, Pati, para sus espacios, sino que de repente también los productores del área de entretenimiento de TV Azteca le echaron el ojo y lo metieron en Tempranito. A lo que tú te referías. Ándale, exacto, era Tempranito, Era el programa Tempranito, y entonces Daniel era pues un elemento súper importante para esa producción, porque además escribía sus guiones, escribía sus sketches de comedia. Ustedes recordarán que él empezó un espacio donde hacía sketches, todos los escribía él, muchas de las ideas, la mayoría eran suyas, porque él ya traía pues un bagaje de teatro y de estudio de la comedia bastante más importante de lo que la gente se imagina. Sí, la Güera Limantur era uno de sus personajes principales, ¿no? La Güera Limantur. Sí. Exacto. Y bueno, pues así fue como evolucionando, y luego pues empezó a hacer teatro de manera más seria, hasta, bueno, pues formar parte del elenco más importante de Alejandro Gou, que es un gran productor de teatro, yo creo de los mejores en México, si no es que el mejor, y empezó a hacer muchas obras de teatro, y ahí pues se juntó con los Mascabrothers, pero luego también se juntaba con otros elencos, pues que también le dieron mucha popularidad, y pues es a eso a lo que le dio Daniel la vida. Daniel le dio la vida a la televisión, o sea, se pasó la vida en los foros de televisión y le dio su vida al teatro. Sí. Y pues bueno, o sea, era un hombre que no paraba, o sea, Daniel trabajaba de domingo a domingo. A lo mejor en los últimos años vimos su salud más mermada y no le veíamos esa misma presencia por lo mismo, pero Daniel, cuando estaba en plena forma, era un hombre que vivía para trabajar en la comedia, que vivía para trabajar en el periodismo de espectáculos, lo gozaba, lo respetó mucho, y pues era un hombre que yo creo que marcó un capítulo muy especial en la forma de decir los espectáculos, de hacer crónica de espectáculos y de hacer los espectáculos y de hacer comedia, que es lo que a él más le gustaba, no era su pasión. Y sin luego, pues, como ser humano, tú lo conociste muy bien. Era un hombre muy generoso, sí, como yo te decía, era tímido, es en corto. Daniel no era un hombre tan extrovertido como todo el mundo se imagina. Daniel era más bien tímido, muy de su familia, invariablemente comía con sus padres los sábados o los domingos, se buscaba el espacio. Para él, su mamá fue una figura muy importante y él vio por ella toda la vida hasta sus últimos días, que desafortunadamente la señora murió cuando Daniel ya estaba muy enfermo también. Y bueno, cuando se convirtió en papá, pues Micaela, su hija,
era su adoración, Sí. su máxima adoración, y era un papá muy divertido. Micaela se le Sí. parece mucho, tiene un talento muy similar, porque además